Creo que hay una pregunta que involucra más una cuestión de opinión tuya, en este caso, que una cuestión más técnica que tiene que ver con, sin que tengas que hacer futurología ni des una fecha en particular, un año, pero cómo Puedo anticipar la pregunta y puedo hacer futurología también. también. La pregunta ya es obvia, pero bueno, es un proceso que lleva años, ¿no? De acuerdo, porque ya hubo un antecedente con el gobierno donde vos participaste justamente en esta cuestión, 4 años, 3 años y pico, si querés, en términos de entre que se empieza las vinculaciones. Ahí se ganó un terreno, entiendo, que después hubo una decisión política de frenar, y se inició nuevamente todo el proceso recientemente. Mira, en realidad voy a hacer algunas Sí. clarificaciones. La relación de Argentina con la OCDE no comenzó ni el gobierno de Macri, ni el gobierno de Alberto Fernández, ni si continúa este gobierno. Argentina está relacionada con la OCDE hace 40 años, Ok. 4 Buen punto. décadas. Comenzamos colaborando en el Comité de Semillas de la OCDE, que hoy presidimos. Poca gente sabe, el INASE, el Instituto Nacional de Semillas, preside el Comité de Semillas de la OCDE ya hace varios años porque somos líderes en semillas. Aunque no seamos miembros de... Exactamente. En la OCDE hay distintas formas de participar. Es como en el fútbol. Está la primera A, donde están los 38 países miembros. Hay una primera B que se reservó a los socios estratégicos, donde está, por ejemplo, Brasil, muchos países miembros de los BRICS. Y está la primera C, que son todos aquellos países que quieren adherir a alguna normativa en particular, de las 242 normativas que tiene la OCDE, sin querer ser país miembro. Es decir, vos podés ser, no es lo mismo ser país miembro que adherir a una normativa. O sea, vos podés jugarte el acceso. No cualquier país, o sea, la OCDE no admite a todos los países, por eso en el sistema de Naciones Unidas hay casi 200 países y en la OCDE hay 38. Y cuando se creó había 20, es decir que en 60 años la OCDE pasó de 20 a 38, es decir, ingresaron 18 países en 5 procesos de acceso y nada más. Es muy estricta. No cualquier país ingresa a la OCDE, pero la relación de Argentina comenzó hace 40 años. Después, en 1997, en el gobierno de Menem, se presentó una primera candidatura que se trabajó muy a nivel geopolítico y no se lo empujó a nivel del conjunto de la sociedad, con lo cual no avanzó. La OCDE tiene que empujar mucho En la para... época en que Argentina entró en el G20, aproximadamente. No, el G20 viene No, después, pero, porque el G20, si bien existía antes de 1999, pero bueno, es por la década del 90 cuando comienza justamente a configurarse este nuevo sistema de gobernanza global. Y lo que sucedió a comienzos de 1996 es la presentación de una nueva candidatura argentina para ingresar a la OCDE. La OCDE tiene una particularidad, no se ingresa solo, se ingresa en grupo. Entonces, no solamente tiene que haber la candidatura de un país, sino que tiene que haber candidaturas de otros países que además tengan un cierto equilibrio regional. Con lo cual, cuando comenzamos el proceso de acceso a comienzo del 2016, se van a cumplir casi 10 años de ese hito. Estamos solos. Estamos solos y teníamos el veraz de los 100 años que acabo de mostrar. Me pasaba que iba a recorrer las embajadas de los países miembros de la OCDE en París y algunos embajadores me recibían de parado para mostrarme que la reunión iba a durar muy poco, porque decía, este argentinito que me va a explicar a mí de lo que sucede en el mundo. Al principio, como decía Charlie, nos pegaron bastante, pero no solamente presentamos la candidatura de Argentina, sino que la candidatura tomó tal impulso porque le dimos una lógica no solamente interministerial, le dimos una lógica interministerial, interpoderes, trabajando mucho en el Congreso, trabajando con la justicia, le dimos una lógica federal, trabajando con muchas provincias, una lógica multiactor, porque trabajamos con gobiernos, organismos internacionales, Banco de Desarrollo, los países miembros de la OCDE y sus cooperaciones, la sociedad civil, la academia, el sector privado y los sindicatos. El proceso de acceso a la OCDE es este conjunto, es este ecosistema que tenés que
articularlo, no tenés que dirigirlo, acá no podés dirigir a todo eso, tenés que tener la capacidad de articularlo, y convencerlo de que esto es beneficio para todos, que cada uno va a encontrar su espacio. El ingreso a la OCDE también ganan los sindicatos. A veces uno puede pensar que esto es una cosa de gobierno, las empresas privadas. En la OCDE también están los sindicatos, está la CGT de Argentina, está la UIA, está la Cámara Argentina de Comercio. Entonces, en el 2016 presentamos la candidatura, que era la única en ese momento. Además había un proceso de acceso que todavía no había terminado anterior, estaba Colombia, Costa Rica, Lituania y Letonia, con lo cual nos dijeron, bueno, primero ustedes son poco confiables, segundo hay un proceso en acceso, con lo cual sigan esperando y hagan la cola. Y ahí decidimos armar un plan de acción que nos dio mucho resultado, porque dijimos, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a empezar a dar examen libre de las materias y después esos exámenes libres que damos nos cuentan si algún día empieza el proceso de acceso a la OCDE. Era una forma creativa, en eso sí somos buenos los argentinos, en crear, los desconcertamos, porque la verdad que eso no lo había hecho nadie hasta ahora, porque en general los países aplican y esperan que los acepten, y cuando los aceptan empiezan a pasar exámenes. Le dijimos, miren, vamos a hacer una cosa, dado que tenemos un veraz, con el cual no se puede discutir, porque es un hecho de la realidad. En segundo lado, no nos creen, y hacen bien, porque la verdad que no nos hemos portado bien en los últimos años. Vamos a establecer 60 compromisos para el próximo año y medio. Y estos 60 compromisos están relacionados con 3 grandes ejes de la convergencia con la OCDE. En primer lugar, participar en todos los comités en donde tenemos que pasar examen. Porque evidentemente uno sabe, conociendo el acceso de otros países, en qué comités tenés que estar. Y no estamos cubriendo todos esos comités. Entonces dijimos, primero vamos a hacer que nos admitan en esos comités. Que además la OCDE, para ingresar a cada comité, también te evalúa. Para que te des una idea, hoy Argentina tiene que pasar examen en 25 comités y grupos de trabajo. En ese momento eran 23. Y de esos 23 estábamos nada más que en 8. Y nos había llevado desde 1996, que fue el primer comité que ingresamos, el de Agricultura. Desde 1996 hasta el 2016 habíamos ingresado en 8 comités, nos faltaban 15. Bueno, uno de los primeros objetivos que nos propusimos es que la OCDE nos admitiera en los 15 comités en 18 meses. Y lo hicimos. ¿Sí? O sea, 15 comités en 18 meses contra 8 en el periodo entre 1990, casi 20 años. El segundo fue decir, vamos a adherir a normas que todavía no adherimos, porque o lo hacemos ahora o lo hacemos más adelante, pero hay que hacerlo. Era una cuestión de ganar tiempo. Y el tercero es, queremos someternos a las evaluaciones de ustedes como si estuvieran en el proceso de acceso. Aquellos que estudiaron en la UBA, les voy a decir una cosa que por más que hayan estudiado, a lo mejor no lo saben. Cualquier persona puede rendir materias libres en la UBA, aún sin tener el título secundario, está previsto. Entonces, sabiendo este dato, habiendo sido dirigente universitario, dije, vamos a aplicar este sistema que existe en la UBA y en otras universidades nacionales, que es presentarte a dar materias, y le dijimos, bueno, lo que aprobemos ahora, ya está aprobado, nos va a servir más adelante cuando finalmente se da todo resultado de la estrategia, y tardó 6 años. Y igualmente presentamos la candidatura, estábamos solos, después vino Rumania, después vino Perú, después vino Brasil, y esto lo digo con mucho orgullo. Cuando trabajamos la candidatura argentina, también queríamos lograr que el gigante de arriba se diera vuelta, porque históricamente Brasil se opuso a integrar a la OCDE por cuestiones geopolíticas, y logramos cambiar el pensamiento itamaratí en esto, y era un tema no menor, porque ¿qué pasa? Tenemos un Mercosur que es muy lindo, todos tenemos este documento que dice Mercosur, el pasaporte, tenemos chapa que dice Mercosur, los títulos se reconocen mutuamente, pero aparte de eso no tenemos nada a nivel económico como sucede con la Unión Europea. Y el hecho de que Argentina y Brasil, porque acá hay un tema muy importante, que es el hecho de cómo haces para converger si no tenés actividades a nivel supranacional. Es imposible, no hay experiencia en el mundo.
Yo estudié mucho el proceso de integración de la Unión Europea y el hecho de lograr convencer a Brasil de que ingrese a la OCDE tenía y tiene como subyacente que si Brasil ingresa a la OCDE va a tener que hacer el mismo camino que Argentina, con lo cual vamos a converger en temas institucionales, en temas económicos, en temas de capital humano y en temas de ambiente, sin tener, como tiene Europa, la Unión Europea. Y logramos convencer a Brasil, y Brasil también presentó la candidatura, y finalmente la presentaron Croacia y Bulgaria. Eso se destrabó 6 años después, era el gobierno de Alberto Fernández, llegó la invitación, el gobierno no entendió de qué se trataba, durante 2 años no contestó una carta, vino este gobierno, contestó la carta el 11 de diciembre y se iniciaron una serie de hitos. El 2 de mayo del año pasado se aprobó la hoja de ruta, que es ni más ni menos 30 páginas que te dicen todo lo que van a tomarte en los 25 comités. Y hace muy poquitos días el canciller Pablo Quirno entregó un memorándum, que es un documento jurídico importante donde Argentina establece cuál es el gap que hay respecto de esas 242 buenas prácticas de la OCDE, y es un hito extremadamente importante porque no existen precedentes. Igual yo siempre hago el disclaimer, somos Argentina, o sea, y podemos romper cualquier tipo de historia, pero todos los países que presentaron el memorándum inicial terminaron siendo miembros de la OCDE. Y acá voy a responder a tu pregunta de cuánto tiempo, con datos de la realidad. A Chile llevó 6 años, a Colombia 8, a Costa Rica 9. ¿Sí? Son procesos que, ya lo dijo el secretario general de la OCDE, que vino el año pasado y que vino también hace muy poquitos días, son procesos que exigen más de un mandato presidencial por la cantidad de cosas que tienen que evaluarte. Son evaluaciones que duran años en algunos temas. Los temas más difíciles no están relacionados con la macroeconomía o la micro, están relacionados con las instituciones, porque es la parte más difícil. Está relacionado con el funcionamiento del Poder Judicial, está relacionado con el equilibrio entre la nación y las provincias, está relacionado con tener una buena ley de coparticipación, está relacionado con tener otro esquema impositivo. Hay algunas cosas que hemos avanzado. Acá lo tenemos a Marcos, que fue el primer líder de la Oficina de Presupuesto del Congreso. La OCDE te exige tener un órgano dentro del Congreso que establezca determinados parámetros y métricas para que no se apruebe cualquier cosa a nivel de las leyes. Porque acá un gobernante se levanta un día y dice vamos a aprobar tal ley, no importa si hay análisis de impacto previo, ¿no? Y por ejemplo, esto fue un tema de avance, la ley de responsabilidad penal empresaria, todo el trabajo que se viene haciendo con conducta empresarial responsable. Tenemos un ecosistema fuerte de la sociedad civil, tenemos a Pacto Global, tenemos una buena plataforma. Estamos más o menos en el 25% del camino recorrido, nos falta el 75%, pero ahora va en serio. Una vez que vos entregás el memorándum inicial, empiezan los exámenes en los 25 comités y ahí cuando nos van a cagar a trompadas. Perfecto. Bueno, no sé si hay alguna duda, consulta más. Josep, tenés la última seguramente palabra del seminario. Mirá la responsabilidad que tenés. No, por favor. No, yo solo quería comentar algo. Cuando hace muchos años en España estábamos ávidos de democracia, ahora estamos muy necesitados de democracia. Pero entonces estábamos ávidos de democracia y nos plantábamos delante del televisor a ver los debates que había entre gobierno y oposición, entre Adolfo Suárez y Felipe González, Miquel Roca Junyent, ¿no? Manuel Fraguer Ibarne, que había salido de la caverna, ¿verdad? Y en esa época la gente hablaba de la OCDE. Y nosotros, yo era un chico bastante joven en esa época, no sabíamos qué era la OCDE. Se hablaba de la OCDE y alguien hablaba de los principios de la OCDE. Y creo que hoy, en España, la gente sigue sin saber lo que es la OCDE. Es decir, saben que están, pero para el común de los mortales, del mismo modo que tampoco son conscientes que el 70% de su vida está condicionada por decisiones que se toman en Bruselas. Tampoco lo saben. Y si lo saben, lo soslayan. En cualquier caso, digo eso porque entiendo que hay una cuestión importante que es la comunicación. Es decir, ya no tanto que la clase política o que las instituciones tomen conciencia de la importancia, sino también, en general, como mínimo, de la capa más informada de la población, que creo que eso es muy importante.
Yo lo explico porque a veces hay cuestiones que la gente al final se acaba aterrizando desde el caso concreto. El día 10 de octubre yo estaba en Santiago de Chile y fui a Talca. ¿Por qué fui a Talca? Porque una empresa catalana inauguraba una macrofactoría, una empresa de 22.000 metros cuadrados que daba de entrada a trabajo a 650 trabajadores. El año que viene serán 1.000. Bien, una empresa que, entre otras cosas, tiene una planta depuradora de agua dentro de la empresa, tiene un parque de bomberos dentro de la empresa, tiene un jardín de infantes dentro de la empresa, suministra transporte público gratis a los trabajadores y trabajadoras para que se puedan mover. En fin, algo que realmente impresiona. Pero lo que más impresiona de todo es que cuando ves la empresa, el propietario catalán te dice, no, es que desde el primer permiso hasta que acabe de construirla, y hace ya algunos meses que la gente está trabajando, no pasó ni un año. Y entonces la responsabilidad, y lo aterrizo a algo que dijisteis sobre la responsabilidad no tanto de un gobierno nacional. En ese caso, el agradecimiento del empresario en el acto fue sobre todo al exalcalde de la ciudad y al alcalde, pero sobre todo al exalcalde, que fue el que de alguna manera tomó las normas de la OCDE, por decirlo claramente, y dijo, vamos a ser prácticos, vamos a hacerlo fácil, sin soslayar nada, sin vulnerar ninguna norma, sencillamente pensando en eso, ¿no? Pensando en el desarrollo de su territorio y pensando en que eso era fantástico para la gente, porque la verdad es que hay mucha gente que quiere ir a trabajar a la empresa porque la empresa está dando unas ventajas sociales muy importantes. En ese momento alguien dijo, me acuerdo perfecto, dijo, no, estos son normas de la OCDE. Es decir, desde el caso concreto, alguien retomó esa relación y dijo, pues es eso. Yo creo que es muy importante explicar el porqué y sobre todo explicar también que hay un concepto que no es un concepto tabú, y lo habéis comentado muy bien los dos, que es el concepto empresa. En un momento determinado, también allí, digo, al otro lado del charco, cuando alguien hablaba de empresa parecía que, digamos, era el origen del mal. No ser empresario, casi que la gente lo decía con la boca pequeña, no vaya a ser que alguien me escuche y piense algo malo de mí. Y creo que también es importante las dos cosas, hablar de la OCDE con todo lo que eso implica, lo que explicabais, y también romper con ese tabú que yo creo que todavía en algún territorio aquí existe de un modo u otro. Supongo que se va rompiendo, que la gente va entendiendo que al final una empresa es un agente imprescindible para la generación de riqueza y bienestar para todo el mundo, no solo para quien gana dinero e invierte, sino para todo el mundo que forma parte del ecosistema empresarial. Pero creo que es importante. Entonces, no sé hasta qué punto podemos ayudar y qué es lo que se puede hacer, básicamente para que la gente comprenda los beneficios y comprenda la virtualidad de formar parte de la OCDE. Eso que tú dices, Giuseppe, el tema de la comunicación, de la visibilidad es extremadamente importante. Habrán visto ahí en los banners, abajo del logo de PNUD, hay un logo, una C que parece la de Carrefour, no es la de Carrefour. Justamente es un centro internacional que se llama Centro Internacional para la Convergencia de América Latina y el Caribe con la OCDE y con sus países miembros. Es un nombre muy largo, pero cada término tiene su importancia. Lo creamos desde el sector privado. Yo he pasado gran parte de mi vida trabajando en gobierno nacional, subnacional, organismos internacionales, pero tengo casi un cuarto de mi vida en el sector privado también, y adhiero a lo que dijiste tú, a lo que dijo Gabriela, a la presentación de Flavio, y justamente lo creamos porque siguiendo esto que contaba de Corea del Sur, es extremadamente importante que los empresarios se den cuenta que tienen que apoyar la convergencia y el acceso con la OCDE, porque en definitiva eso va a crear un marco en el cual después ellos van a poder generar lo que pasó en Corea del Sur en menos de 30 años, pasar de $14.000 de PBI per cápita a 51.000. O sea, ese PBI lo va a crear, esa riqueza la va a crear el sector privado. Y en esto, y esto es algo que también resonó mucho en estos 2 días del seminario, la articulación público-privada, la cooperación en lugar de la competencia, ¿sí? O sea, son cambios de paradigma. Y lo que estamos haciendo desde el centro es justamente tratar de articular
Acá no queremos tomar el lugar de nadie, acá no es una cuestión de liderazgo, sino de articular capacidades que están dispersas. De hace 10 años, cuando comenzó todo esto hace 10 años, además algunos embajadores me recibían parado, cuando uno preguntaba a un auditorio qué era la OCDE, nadie levantaba la mano. Ahora levantan un poquito más, todavía falta mucho trabajo, pero hay un camino recorrido, interactuamos con PNUD, interactuamos con Pacto Global, con la Unión Europea, con los países miembros. No pasa semana que no tengamos alguna actividad específica. Bueno, el lunes vamos a estar en Uruguay, con el gobierno de Cataluña, el gobierno de España, la Unión Europea. El miércoles que viene vamos a estar en una actividad con los Países Bajos. La semana pasada hicimos una con Noruega. Es decir, tenemos una gran de actividades no solamente en Argentina, que tratamos de hacerla en los territorios. ¿Sí? Acá digo, el foco principal es ir a los territorios y hablar, y por eso estos 3 últimos años hemos recorrido todo el país, pero también estamos recorriendo la región, porque también es importante, y esto no lo dije en la presentación, y esto tampoco es algo que haya un nivel de conciencia, los 33 países de América Latina y el Caribe somos la 4ª economía del mundo después de Estados Unidos, China y Europa. El tema es que nadie lo sabe, y nadie tiene conciencia. Pero para poder convertirte en la 4ª economía tenés que lograr un nivel de propósito común, tenés que tener líderes que trabajen para la región, por eso también es importante el trabajo que hace ASIP, que reúne a varios ASAP en todo el continente, como también está PNUD en todo el continente, como también hay asociaciones empresarias que están en todo el continente. Es importante este trabajo de crear conciencia acerca de cómo creamos la 4ª economía del mundo, porque además tenemos todas las soluciones que el mundo necesita. Pero bueno, es un trabajo que exige mucha visibilidad, estamos invirtiendo tiempo y esfuerzo justamente para que el tema esté en las universidades, trabajamos muchísimo con las universidades, con el Consejo Interuniversitario Nacional, estamos creando centros en distintas universidades del país y de América Latina, estamos haciendo mentorías para que estudiantes vayan a hacer estudios afuera sobre temas de la OCDE, estamos también ayudando tesis de doctorado, es decir, y estamos también, bueno, hace un tiempo ustedes vieron que apareció Mr. OCDE, que también es una creación de todo este ecosistema. Mr. OCDE está destinado a hablar a los jóvenes, que son la próxima generación, y Mr. OCDE produce contenidos desde Tierra del Fuego que se transmiten a todo el continente, es decir, estamos trabajando muy fuerte para dar visibilidad. Y esto es un trabajo que hay que hacer en el ecosistema, en donde justamente cada uno tiene que aportar lo suyo en búsqueda de esta construcción de este bien público común.